Bueno, muchachos, bienvenidos a otro video de Unity. En esta parte vamos a hablar sobre cómo me puedo mover en el espacio 3D, ¿cierto? Vamos a aprender las funcionalidades que tiene el tab de escena o la vista de escena. Acuérdense que la vista de escena es la que me ayuda, o no me ayuda, sino que es donde yo empiezo a crear todo el espacio 3D, empiezo a configurar todos los elementos 3D. Además de eso, también empiezo a configurar todo lo relacionado con la iluminación y efectos especiales, ¿vale? Pero en estos momentos lo que vamos a hacer es empezar como a aprender, bueno, cómo me muevo, cómo roto los elementos, cómo orbito alrededor de los elementos, cómo muevo la cámara en este espacio que en cierta forma es como infinito, aunque pues esto tiene unos límites, pero realmente es bastante grande, ¿cierto? Pero bueno, entonces antes de empezar, pues como ustedes pueden ver, estamos en la escena de ejemplo de Unity, pero para hacer este ejercicio vamos a crear una escena. Acuerden que anteriormente yo ya había dicho que Unity se divide en escenas, ¿cierto? Yo puedo dividir mi juego, mi aplicativo en escenas. Una escena menú principal, otra escena donde es inicio de sesión, otra donde escojo los personajes, y cada nivel es una escena totalmente diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una escena. Vamos a crear una escena en donde vamos a aprender como todas estas herramientas y estas técnicas para empezar a movernos en el espacio. Entonces, primero que todo, nos vamos a la parte superior izquierda donde dice File y vamos a darle clic en la opción que dice New Scene. Le damos clic y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escoger una plantilla. En este caso, vamos a escoger la plantilla Basic URP. Basic URP y le decimos Create. Perfecto, ya nos creó la escena. Entonces, como ustedes pueden ver, miren que no hay nada, ¿cierto? Lo único que tenemos es un espacio infinito y un skybox, o bueno, un cielo. Ahora, como vemos, aquí en la jerarquía, como anteriormente lo dije, es donde yo listo, o bueno, se me listan todos los elementos que contiene o que va a contener mi escena. Acuérdense que la lista va de arriba hacia abajo. Eh, También vamos a ver un tema relacionado de cómo manejar y distribuir y organizar mejor la jerarquía, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, al crear una escena en Unity nos crea dos elementos. Primero, el main cámara, ¿cierto? Que es como la cámara, como los ojos del juego, como lo podemos ver acá, ¿cierto? Es el que me visualiza, el que renderiza el espacio. Y el Directional Light. El Directional Light es solamente una fuente de luz que emula que el sol, la luz directa. Más tarde vamos a ver ciertas opciones que podemos configurar con esta fuente de luz, con este objeto. Pero bueno, tenemos este espacio vacío. Ahora, ¿qué vamos a empezar a aprender? Primero que todo, vamos a crear un objeto. En Unity realmente yo no modelo. Yo modelo los objetos en otros programas como Blender, 3D Max, SolidWorks, AutoCAD, bueno, etcétera, Maya. Aquí en Unity yo no hago eso, ¿cierto? Yo en los otros programas de 3D o 2D lo que hago es diseñar y importo esos diseños a Unity. ¿Para qué? Para generarles funcionalidad. Pero en Unity se pueden crear objetos básicos o primitivas, como lo llaman en el mundo de 3D. Estas primitivas o los objetos que nos provee Unity son los siguientes. Está el cubo, la esfera, la cápsula, el plano y el cilindro, ¿cierto? Realmente, pues si uno tiene cierta experiencia en 3D, puede crear espacios con esos elementos, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo creamos nuestro primer elemento en Unity? Entonces, si ustedes pueden ver, aquí en la parte de la jerarquía hay un más. Le damos clic y nos vamos a la opción que dice 3D Object. Miren que aquí hay varios elementos, ¿cierto? Vamos a crear un cubo. Le vamos a dar clic en Cube y miren que automáticamente él ya nos creó un cubo, ¿vale? Perfecto. Ahora, si ustedes ven, miren que aquí en la jerarquía también no lo empezó a listar.
Antes de empezar a modificar, a movernos en el espacio, vamos a hacer una cosa. Antes, o bueno, primero, lo primero que tenemos que hacer cuando creamos una escena es guardarla. Entonces, ¿cómo guardamos una escena en Unity? Muy fácil. Con el comando Control S, miren que automáticamente Unity nos abre el explorador. Y miren que él ahí mismo nos redirecciona a la carpeta Assets. ¿Sí ven? Ahora, yo puedo guardar esta escena aquí en la carpeta raíz, en Assets. Pero, pues, lo importante en un proyecto es ser ordenados. Y Unity ya nos tiene una carpeta que dice escenas, scenes. Entonces le vamos a dar doble clic y aquí vamos a darle un nombre. Vamos a decirle que es una escena de, no sé, muestra 3D. Perfecto. Le damos guardar y perfecto, miren, ya no lo guardó. Aquí esto ya quiere decir que ya guardamos nuestra escena. Y si por alguna razón nos vamos a Projects y nos vamos a Scene, miren que aquí ya tenemos las dos escenas. ¿Y cómo puedo ir de una a otra? Solamente dándole doble clic. ¿Sí ven? Doble clic. Perfecto. Ahora nos vamos a la escena que acabamos de crear. Si ustedes ven, miren que nuestro cubo está muy lejos, ¿cierto? Lo primero que vamos a aprender es enfocarlos, o sea, enfocar los objetos, o sea, que la cámara de edición, este recuadro, ¿cierto? De escena es una cámara. Imaginen que esto es una cámara. Y esa cámara yo la muevo, yo la roto, yo me desplazo con ella en el espacio. Entonces, en estos momentos necesito acercarme a este objeto, a enfocarlo. Hay dos formas. Primero que todo, puedo irme a la jerarquía y al objeto que quiero acercarme o enfocar, le doy doble clic, rápido. Perfecto, ¿sí ven? Miren que él automáticamente, miren que la cámara se acercó al objeto, ¿vale? Ahora, otra forma es la siguiente. Por ejemplo, me voy a alejar, y puede que yo tenga aquí muchos objetos y el objeto que tenga aquí enfocado o tenga visualizado no lo tenga acá, o bueno, debe estar aquí, pero de pronto no lo vea fácil acá porque puede que tenga muchos objetos, ¿vale? Entonces, otra forma es seleccionar el objeto, darle clic en la jerarquía, en el tab de Scene y oprimo la tecla F. Si ustedes ven, miren que él automáticamente vuelve a enfocar y acercar el objeto, ¿vale? Entonces ya sabemos cómo enfocar. O le damos doble clic al objeto en la jerarquía o señalamos el objeto en la escena y le damos y oprimimos la tecla F. Perfecto, ¿vale? Entonces ya sabemos enfocar. Ahora, si ustedes pueden ver, miren que puede que el objeto, o bueno, la cámara, se acerque mucho al objeto y ya no tenga una visión amplia del espacio. Entonces, si yo me quiero alejar del objeto, solamente tengo que mover el scroll, o sea, hacerle como un zoom, ¿sí? Hacerle un zoom. Miren, ¿sí ven? Puedo alejarme o acercarme, ¿cierto? ¿Esto por qué lo puedo hacer? Pues porque ya el objeto está enfocado, ¿vale? Ya está enfocado. Entonces, miren, yo me puedo alejar o acercar al objeto. Si me acerco mucho, miren lo que pasa. Ya estoy dentro del objeto. Entonces me acerco. Si por alguna razón pasa esto, pues lo único que hago es darle F, ¿cierto? O darle doble clic al objeto en la jerarquía. Perfecto. Entonces ya sabemos enfocar y ya sabemos cómo alejarnos y acercarnos del objeto. Ahora, si ustedes ven, miren que yo estoy en un ángulo, ¿cierto? Predeterminado. Yo estoy en un ángulo y este ángulo pues me sirve para editar cierto espacio, ¿cierto? O cierta zona de mi espacio, ¿cierto? De la visual en la que estoy. ¿Cuál es la cosa? Yo no puedo seguir con esta visual, ¿cierto? O con este ángulo. Yo tengo que moverme o tengo que rotar, ¿cierto? Tengo que rotar la cámara. Entonces, lo que vamos a hacer es orbitar. ¿Y orbitar qué significa? Darle o rotar, ¿cierto? Rotar alrededor de un punto, en este caso del objeto que tengo enfocado. ¿Y cómo orbito? Muy fácil. Oprimo la tecla Alt, ¿cierto? Alt sostenido y con el clic izquierdo, ¿cierto? Con clic, miren que yo voy moviendo ¿qué? La cámara. No estoy moviendo el objeto, estoy moviendo la cámara, estoy moviendo el ángulo de visión de la cámara de escena.
¿cierto? La cámara de edición. Entonces miren que, o con clic sostenido, miren que yo puedo, ¿cierto? Rotar la cámara. Ahí estoy orbitando. Estoy moviendo la cámara alrededor de ¿qué? De este punto, ¿cierto? Pues para orbitar no siempre tengo que enfocar un objeto, ¿cierto? La función orbitar lo que hace es mover la cámara alrededor de un punto, ¿cierto? Alrededor de un punto. Perfecto. Entonces, si yo me alejo y orbito, miren que yo ya puedo mover o ya puedo tener un ángulo de visión diferente al que tenía antes y empezar a editar el espacio, ¿cierto? Empezar a mover los objetos desde otro ángulo y hacia otro eje. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya sabemos enfocar, ya sabemos alejarnos y acercarnos y ya sabemos orbitar. Ahora, puede que yo ya sepa orbitar, ya sepa moverme en el espacio, pero pues no solamente voy a crear objetos desde este ángulo, ¿cierto? O en este espacio, sino que yo también me tengo que mover. Yo tengo que mover la cámara tengo que desplazarla, ¿cierto? Tengo que desplazar la cámara. ¿Y cómo lo hago? Muy fácil. Con el scroll sostenido, miren que se convierte como en una manito, ¿cierto? Miren que el cursor ya se vuelve una mano y con el clic dejando el scroll sostenido, miren que yo ya puedo desplazar la cámara, ¿cierto? En el eje X y en el eje Y, hablando en coordenadas 2D, ¿cierto? Todo esto es 3D, todo esto es 3D, pero el movimiento que estoy haciendo es en el eje, es 2D, ¿cierto? Y es en el eje X y en el eje Y. Miren, muchachos, que yo ya puedo empezar a ¿qué? Mira que me estoy moviendo la cámara, ¿cierto? La estoy desplazando. Ahora, pues miren que solamente la estoy desplazando como en un solo eje, ¿cierto? ¿Y qué tal que yo quiera moverme hacia el frente, ¿cierto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo puedo rotar la cámara en su propio eje. Una cosa es rotar la cámara alrededor de un pivote o de un eje, ¿cierto? Que es orbitar. Pero también puedo rotar la cámara desde mi propio eje. ¿Y cómo lo hago? Con clic derecho. Si oprimo clic derecho y muevo el mouse, miren lo que pasa. Miren que yo estoy rotando sobre mi propio eje. Imagínense que esto es una cámara, ¿cierto? Y está rotando en su propio eje. Entonces miren que si yo roto, ¿cierto? Miren que yo ya puedo empezar a desplazarme, ¿cierto? Alrededor del espacio. Y muchachos, solamente con el scroll sostenido y clic derecho me puedo mover en cualquier dirección. Miren, ¿sí ven? Ya puedo empezar a moverme en todo el espacio, ¿sí? Y empezar a editar. Eso sí, si necesito de pronto ver el ángulo de un objeto, pues lo señalo, ¿vale? Lo señalo, ¿ve? Me está señalando aquí el sol, lo señalo, le doy F, ¿cierto? Me alejo y orbito con Alt sostenido, ¿cierto? Y clic, miren, bueno, ya lo estoy viendo, pero si yo me quiero desplazar en el espacio, solamente o dejando el scroll sostenido, ¿cierto? Miren, y utilizando el clic derecho, miren que yo ya puedo moverme en el espacio, ¿sí ven? Perfecto, ya puedo moverme en el espacio. Entonces, bueno, ya sabemos cómo enfocar, ¿cierto? Alejarme, acercarme, orbitar, desplazar la cámara de un lado a otro y de arriba hacia abajo, ¿cierto? En coordenadas 2D, en la coordenada X y en la coordenada Y, ¿cierto? Y también puedo orbitar desde mi propio eje. ¿Con qué? Con clic derecho, ¿cierto? Miren, puedo moverme con clic derecho. Perfecto. Ahora, por último, esta funcionalidad también es buena, ¿cierto? Si yo quiero recorrer un espacio, si yo quiero recorrer todo un espacio, y es con la funcionalidad es como si estuviera volando, ¿cierto? Es como si estuviera volando, como si fuera Superman. Entonces, si yo oprimo el clic derecho, miren, si oprimo el clic derecho, miren que se vuelve como un ojito,
el cursor ya se vuelve un ojito. Y si ustedes ven, miren que hay como cuatro botones o 4 cuadritos blancos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo mover esa cámara, ¿cierto? Puedo moverme como si estuviera volando con las teclas W, A, S y D, que son las que se utilizan para jugar juegos de shooter. Entonces, miren, ¿sí ven? Parece como si estuviera volando. ¿Sí ven? Miren, me puedo mover hacia los lados, ¿cierto? Hacia adelante, hacia atrás, ¿cierto? Con esa funcionalidad, con clic derecho sostenido y oprimiendo la tecla W, A, D y S, ¿vale? Entonces esta funcionalidad también es muy buena para poder recorrer el espacio, ¿vale? Y también ubicarme, también sirve para ubicarme. Entonces, muchachos, miren que ya aprendimos cómo movernos en el espacio. Miren que no es complejo, ¿cierto? Hay que hacerlo varias veces para ya acostumbrarnos y tener esas habilidades de movernos en el espacio. Una clave, con solamente utilizando el mouse, perdón, dándole clic sostenido al scroll y dándole clic derecho, ¿cierto? Sí, dándole clic derecho al mouse, miren que yo ya puedo moverme en el espacio. ¿Sí ven? Miren. ¿Sí ven? Perfecto. Y ya, ahí me estoy moviendo y desplazando en todo el espacio. Miren, miren dónde está el cubo. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces ahí ya aprendimos todo lo relacionado con el movimiento y el desplazamiento en el espacio. Ahora, ¿qué vamos a aprender? Vamos a generar ciertas funcionalidades que tienen los objetos, ¿cierto? Vamos a aprender, vamos a modificar los objetos, vamos a modificar ciertas propiedades de los objetos. ¿Cuáles son esas propiedades? La posición, la rotación y la escala, ¿vale? Vamos a aprender esas tres herramientas. Entonces, primero que todo, tenemos que tener en cuenta que estamos en un espacio 3D y no 2D. Acuérdense que si estamos en 2D, ¿cierto? Como Paint, bueno, como la mayoría de programas computacionales, manejan dos ejes, el Y y el X. Pero cuando manejamos espacios 3D, manejamos ya tres ejes. Y es el Y, X y Z, ¿cierto? En Unity o en cualquier otro motor de render o motor de videojuegos o programa 3D, manejan esos tres ejes, ¿cierto? Entonces, el Y en Unity, ¿cuál es el eje? ¿Cierto? ¿O de qué color es el eje? ¿Cierto? Es el verde. El Z es el azul y el X es el rojo, ¿vale? Entonces, Y, Z y X, ¿vale? Perfecto. Ahora, ¿cómo hago para desplazar un elemento en el espacio? Muy fácil. Si ustedes ven aquí en la parte superior izquierda de la escena, tenemos como unas herramientas, ¿vale? Tenemos unas herramientas. En este caso, vamos a ver estas cuatro herramientas. Si ustedes ven, miren que aquí tenemos la primera función o la primera herramienta que se llama Move Tool o la herramienta para mover. Entonces, ¿cómo la utilizamos? Señalamos el objeto y activamos la función o la herramienta. En este caso, miren que nuestra guía, pues en Unity son gizmos, ¿cierto? Este gizmo o esta guía, miren que se transforma como en unas flechas, ¿cierto? Indicando que la flecha verde es Y, la flecha roja es X y la flecha azul es Z, ¿vale? Entonces, ¿cómo movemos el objeto? Muy fácil. Solamente le damos clic sostenido a alguno de los ejes, ¿vale? Entonces, voy a moverlo en el eje X, ¿cierto? El rojo, solamente le doy clic sostenido y miren, ¿sí ven? Miren que yo ya puedo mover el objeto en el eje X. En el eje Y, igual, le doy clic sostenido al eje, ¿cierto? A la flecha y lo muevo. Igual con el Z. Entonces, muchachos, de esta forma yo puedo empezar a mover los objetos. Entonces, voy a mover este objeto hasta acá. Perfecto, está muy lejos. Entonces, miren que si lo quiero seguir moviendo hacia el eje Z, ¿cierto?
miren que ya no lo puedo seleccionar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Las funciones que hicimos, que aprendimos anteriormente. Entonces, selecciono el objeto, le doy F, ¿cierto? Para enfocarlo, me alejo, le orbito, ¿cierto? Y empiezo a moverlo. Y con el scroll sostenido, miren que yo ya puedo empezar a mover el objeto. ¿Sí ven? Perfecto. Lo quiero mover en el eje X. Perfecto. Pero ya está muy lejos. Entonces le doy F, ¿cierto? Orbito, me alejo, ¿cierto? Y empiezo a moverlo. Entonces miren, muchachos, que con las funcionalidades para desplazarme en el espacio me sirven. ¿Para qué? Para empezar a crear los objetos, para empezar a crear el espacio o el ambiente 3D, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos cómo mover el objeto. Voy a dar F, ¿cierto? Y me voy a alejar un poquito. Ya sabemos cómo moverlo. Ahora, vamos a rotarlo. Entonces, si ustedes ven, miren que aquí está la herramienta para rotar. Voy a seleccionarla y miren que ya la guía ya se transforma como en unas esferas, ¿cierto? Como unas esferas. Lo único que hago es darle clic sostenido a alguno de esos arcos, ¿cierto? Y moverlo, ¿cierto? O rotarlo en este caso. Miren que ya lo puedo rotar. Si le doy clic en el centro y lo muevo, miren que él ya rota en todos los ejes, ¿vale? Pero entonces ya sabemos cómo rotar. Ya sabemos cómo rotar en nuestro objeto 3D. Ahora seguimos con la escala. Yo puedo escalar el objeto en los 3 ejes. Entonces nos vamos a la barra de herramientas y aquí hay una herramienta que se llama Scale Tool. Le damos clic, la activamos y miren que ya se me convierte como en unos cubitos y lo único que tengo que hacer es darle clic sostenido en alguno de los ejes y miren que él automáticamente, ¿cierto? Va escalando. Mire que es muy fácil. Si yo quiero escalar en los 3 ejes, ¿cierto? Una escala proporcional, entonces lo que hago es darle clic sostenido en toda la mitad donde está el cuadrito gris. ¿Sí ven? Entonces miren que voy escalando, ¿vale? Entonces aquí ya voy orbitando, ¿cierto? Perfecto. No sé qué es lo que estoy haciendo, pero miren, muchachos, la forma en la que yo puedo modificar los objetos, ¿vale? Ahora, hay otra herramienta que se llama el Rect Tool. Este Rect Tool se utiliza mucho para elementos 2D, pero también se pueden utilizar para escalar los elementos 3D y moverlos. Ahora, aquí llegamos a una parte, ¿cierto? Y es los tipos de orientación y los tipos de ejes que existen en un espacio 3D o en este caso en Unity. Cuando hablamos de pivotes, hablamos del eje, ¿cierto? Sí, podemos decir que es el eje del objeto 3D. Me voy a devolver otra vez al Move Tool, ¿cierto? Si ustedes pueden ver, miren que el pivote o el eje de este elemento 3D está en la mitad, ¿cierto? No importa si yo le escalo, ¿cierto? No importa si yo le escalo o lo roto, el eje va a estar en la misma posición, ¿cierto? Esto depende mucho de cómo hayan creado el elemento 3D. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un personaje, el pivote o el eje del personaje siempre se hace desde los pies, ¿cierto? No se hace en el centro, sino desde los pies, ¿vale? Ese es como el eje. Ahora, hay dos tipos de eje, pivote y centro, ¿cierto? En este caso, lo tengo en pivote, o sea, el eje original del objeto 3D. Si lo pongo en el centro, Unity lo que hace es un cálculo, ¿cierto? De dónde es el centro del objeto 3D. Pero en este caso siempre va a ser igual. Pero ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Para identificar cómo se comporta el pivote y cómo se comporta el centro, ¿vale? Ahora, voy a colocarlo en pivote. ¿Cierto? Como está. Ahora, hay dos tipos de orientaciones, global y local. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El local siempre va a ser, ¿cómo les puedo decir? Siempre es afectado, ¿cierto? Dependiendo de la rotación del objeto. Yo sé que eso es como muy científico, pero ya les voy a explicar.
Por ejemplo, yo tengo rotado este objeto y si ustedes ven, miren que este gizmo, este eje no cambia. Pero miren cuando yo cambio, ¿cierto? Aquí en la parte, en esta barra, en escena, cambio de global a local. ¿Sí ven? Miren que el eje, miren que el eje de desplazamiento es afectado por la rotación del objeto. Pero cuando yo lo tengo en global, miren que el desplazamiento del objeto ya no es afectado por la rotación del mismo, ¿cierto? Esto es muy útil para ciertas cosas, ¿vale? Esto es muy útil para ciertos, bueno, dependiendo de cómo quiero mover mi objeto, ¿vale? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ya sabemos, el pivote, ¿cierto? El pivote o el eje es el centro, bueno, el pivote es el eje del objeto 3D, ¿vale? Puede estar en pivote, que es como el eje original, la configuración original del eje, o lo puedo generar en centro, que ya es un cálculo que hace Unity para saber cuál es el centro del objeto, ¿vale? Y tenemos dos tipos de orientaciones, ¿cierto? La orientación global y la local. La local es afectada por la rotación del objeto y la global no, el desplazamiento del objeto no es afectado por la rotación, ¿vale? Entonces, miren, si yo lo coloco local, miren que ya el desplazamiento, miren, ya depende de la rotación del objeto. Pero si lo coloco global, miren lo que pasa, ¿sí ven? Ya el desplazamiento no se ve afectado por la rotación. Perfecto. Entonces ahora voy a colocar esto en local y voy a irme al Rectool. Voy a ir aquí al Rectool y miren lo que pasa. Yo lo puedo, ¿cierto? Yo lo puedo escalar. Yo puedo escalar, ¿cierto? Pero no lo escalo desde todos los... El movimiento o la escala, ¿cierto? Siempre la hago desde algún eje, no eje, desde la, ¿cómo lo podría decir? Desde el borde del objeto 3D, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, miren que yo desde este borde, yo lo puedo empezar a escalar. Ya lo puedo empezar a escalar, lo puedo empezar a escalar desde este borde, perfecto. Porque si lo muevo con el Scale Tool, miren que él me escala, ¿cierto? Miren la forma en la que me escala. Puede que esto sea muy conveniente para algunas ocasiones, pero para otras no, ¿cierto? Yo solamente quiero escalarlo desde este punto o desde este borde, entonces lo voy escalando. Perfecto. Ahora, también esta herramienta se ve afectada por la rotación ¿de quién? De la cámara de escena. Si yo hago esto, miren, miren cómo cambia. ¿Sí ven? Si yo muevo esto, miren cómo cambia la herramienta, el Rectool, ¿cierto? Entonces ya solamente es como dependiendo de la necesidad que tengamos, ¿cierto? Para escalar el objeto. Y por último tenemos este Transform Tool, que realmente son todas las herramientas anteriores en una, ¿cierto? Puedo mover, puedo escalar, ¿cierto? Y puedo rotar. ¿Vale? Entonces son todas en una, como una navaja suiza. Entonces, miren muchachos que acabamos de aprender cómo movernos en el espacio, ¿cierto? Movernos en el espacio y modificar el elemento 3D, ya sea desde su posición, rotación y escala, ¿vale? Ahora, por último, pues tenemos esas herramientas, pero yo puedo acceder o activar estas funciones o estas herramientas por medio del teclado. Entonces, si yo quiero mover el objeto, ¿qué es lo que hago? Oprimo la tecla W. Si quiero rotarlo, oprimo la tecla E. Si quiero escalarlo, oprimo la tecla R. Y si quiero utilizar el Rectool, oprimo la tecla T. Y con Y activo todas las funciones, ¿cierto? En una. Todas las herramientas en una. Entonces, W, E, R, T y Y. ¿Vale? Entonces, ya es como un acceso mucho más fácil para yo empezar a modificar y empezar a mover los objetos, rotarlos y escalarlos. ¿Vale? Por último,
les voy a enseñar cómo duplicar un objeto 3D. Voy a colocar esto acá, lo voy a dejar así. ¿Cómo duplico un objeto? Porque puede que yo tenga un árbol. Yo hice un árbol. Voy a hacer de pronto un bosque. ¿Vale? Para algún bosque. Lo hago en 3D Max, en Blender, en Maya. Perfecto. Lo importo a Unity. Perfecto. Pero realmente tengo la instancia de un árbol. Si yo quiero duplicar o quiero poner más árboles, los tengo que crear. No tengo que crearlos desde el cero en el programa de modelado 3D, sino que acá lo duplico. ¿Y cómo duplico un objeto? Muy fácil. Voy a colocar esto, reset, doble clic, perfecto. ¿Cómo duplico un objeto? Muy fácil. Lo selecciono y con el siguiente comando, con control D, lo duplico. Miren que cuando yo oprimí control D, eso sí, una sola vez, miren que aquí en la jerarquía se duplicó. ¿Sí ven? Vea, cube sub 1. Pero si ustedes miren que aquí no está. Ustedes dirán, bueno, ¿dónde está? Acuérdense, muchachos, tengan en cuenta que cuando yo duplico, el objeto se duplica dentro del objeto original. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues moverlo, ¿cierto? Activar la herramienta W o la herramienta, perdón, para mover, ¿cierto? Con W y muevo el objeto. ¿Sí ven? Voy a volverlo a duplicar, pero lo voy a mover en el eje X. ¿Sí ven? Perfecto. Entonces, miren, muchachos, que aquí acabamos de ¿qué? De crear, bueno, no sé qué acabamos de crear acá, pero acabamos de duplicar este cubo, ¿cierto? ¿Cuántas veces? 6 veces. ¿Vale? Entonces, miren, ¿sí ven? Yo puedo duplicar más de un objeto. Ahora, aquí viene algo importante. Yo puedo seleccionar varios objetos al mismo tiempo y duplicarlos y rotarlos al mismo tiempo, ¿cierto? Aplicarle las mismas herramientas que aplicamos ahora a un solo objeto. Entonces, si yo quiero seleccionar varios objetos, ¿cierto? Oprimo la tecla control y voy dándole clic a los objetos que quiero seleccionar, ¿cierto? Uno por uno, ¿vale? Miren, ¿sí ven? O deseleccionarlos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo puedo duplicar esos 4 objetos que señalé. Le doy control D, ¿cierto? Activo la herramienta para mover y miren que acabo de duplicar 4 objetos. Ahora, imaginen que yo tengo una lista muy larga y quiero seleccionar todos esos elementos. Son por ahí unos 50 elementos. Y si yo los selecciono uno por uno, pues va a ser muy engorroso, va a ser muy maluco, no va a ser muy productivo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de seleccionar un rango de objetos? Muy fácil. Selecciono el primero, ¿cierto? Selecciono el primero con control, ¿cierto? Selecciono el primero y después me voy hasta el último, pero oprimiendo la tecla Shift. Shift y clic. Miren que él automáticamente me seleccionó un rango de objetos de arriba hacia abajo. Vale, y aquí ¿qué es lo que puedo hacer? Duplicar. Vamos a duplicar esto. Voy a orbitar y miren, ¿sí ven? Ahí ya empecé como a hacer como una, no sé, como una plataforma. Vale, entonces miren que ya tengo 20 objetos, ¿sí? Contando el cube. Tengo 20 objetos, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Oprimo control, ¿cierto? Selecciono el objeto, ¿sí? Ya lo dejo oprimir, miren, ya lo dejo oprimir. Y me voy hasta el último objeto de la lista o el rango hasta el último objeto del rango que yo quiero seleccionar. Dejo oprimido Shift y le doy clic. ¿Sí ven? Miren que ahí ya me seleccionó un rango. Voy a dar control D, ¿cierto? Y lo voy a subir. ¿Vale? Perfecto. Voy a otra vez a duplicarlo. Aquí estoy haciendo como una matriz. Estoy haciendo como una matriz. Perfecto. Entonces miren, aquí tengo 80 objetos. Entonces, imaginen que yo tenga que seleccionar esos 80 objetos, uno por uno, con control. Me demoro, pero es muy fácil irme. Selecciono el primero, ¿cierto? Y no tengo que oprimir control siempre. Solamente seleccionando el primero, me voy hasta abajo, hasta el último objeto que quiero seleccionar del rango, y con Shift sostenido y clic, y ya, miren, y lo suelto. Y ya, dependiendo de la herramienta, pues yo ya los muevo, ¿vale?
Perfecto. Ahora, vamos a aprender una cosa respecto a lo que estamos hablando sobre el pivote y sobre el centro, sobre el eje. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Bueno, otra forma de seleccionar los objetos es arrastrándolo acá, miren, que yo puedo seleccionarlos de esta forma. ¿Cuál es el problema de esta técnica? ¿Cierto? Puede ser, voy a seleccionar todos estos cubos, pero entonces si le doy clic sostenido, miren que puede que me lleve o seleccione otros objetos. En este caso, no solamente seleccioné los cubos, sino que también seleccioné la cámara. Entonces, si voy a hacer este procedimiento de seleccionar los elementos acá en la escena, pues lo que hago es tratar de no seleccionar otros elementos. Entonces, en este caso, miren que se seleccionaron todos. Pero la forma más fácil y más segura para no seleccionar otros objetos diferentes es selecciono el primero, ¿cierto? De la lista o del rango, me voy hasta el último, le doy Shift sostenido y voy a seleccionar hasta el 50. Y ya, miren, ¿sí ven? Perfecto. Bueno, ahora vamos a aprender algo respecto al pivote, centro y el eje pivote, ¿cierto? O el eje principal. Tengo estos objetos. Voy a seleccionar todos esos objetos. ¿Vale? Si ustedes ven, miren que aquí lo tengo como centro, ¿cierto? Miren que el pivote está como en el centro de toda esta matriz de cubos, ¿vale? ¿Por qué? Unity hace un cálculo, ¿cierto? Para saber dónde está la mitad. Ahora, si yo selecciono pivote, miren lo que pasa. Miren que en este caso, el pivote de todos esos elementos, aunque estén individuales, es este cubo, ¿cierto? Eso quiere decir que este es el eje origen de esta selección, ¿vale? De esta selección. Más adelante vamos a ver eso con ya con objetos ya, digamos así, sólidos o más orgánicos como personajes, carros, ¿cierto? Pero bueno, ya ustedes pudieron ver cómo se comporta todo las herramientas básicas de Unity, cómo desplazarme en el espacio, ¿cierto? Cómo modificar un objeto, su posición, rotación y escala, ¿cierto? También aprendimos cómo duplicar un objeto y seleccionar un objeto uno por uno, ¿cierto? Si yo quiero seleccionar si no quiero seleccionar un rango, sino ciertos objetos, o selecciono un rango dándole clic, seleccionando el primer objeto de la lista, ¿cierto? O del rango, irme hasta abajo, ¿cierto? Y seleccionar el último objeto, ¿sí ven? Con Shift sostenido. Perfecto. Entonces, muchachos, miren lo fácil que es crear objetos, modificarlos y moverme en el espacio. Ahorita, por último, vamos a ver lo que es la organización en la jerarquía. Voy a borrar todos esos objetos. Miren que los seleccioné. ¿Y cómo los borro? Con del, ¿cierto? O suprimir. O puedo darle clic derecho, delete. Perfecto. Voy a borrar también este y voy a dejar este cubo. Ahora, si ustedes ven, anteriormente teníamos una lista de objetos, teníamos 80 objetos. Y realmente, pues, si yo tengo esa cantidad de objetos en la jerarquía, me va a ser muy difícil de identificar ciertos objetos, cuáles son de pronto dinámicos, cuáles son los estáticos, cuáles contienen ciertos scripts, bueno, etcétera. Aquí vamos a aprender cómo organizarnos, cómo organizar o agrupar objetos dentro de otro objeto, ¿vale? Entonces, si ustedes ven, este es el top de la jerarquía. Este es el top de la jerarquía, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo tengo estos cubos. Voy aquí a duplicar. Voy a crear otra vez la matriz. Voy a crear otra vez la matriz. Perfecto. Tengo esta matriz. Voy a crear voy a crear más objetos. ¿Cierto? Perfecto. Ahí, ya voy a crear esa matriz. Ahora, si ustedes ven, miren que estos objetos están ahí libres, en el top de la jerarquía. Yo puedo agrupar estos objetos dentro de otro objeto y crear un objeto
¿cierto? Y crear otro objeto. Ya vamos a ver eso. Entonces, hay varias formas. Les voy a enseñar la forma más larga y después les voy a enseñar la forma más sencilla. Entonces, si yo quiero agrupar estos objetos en un solo objeto, lo que debo hacer es lo siguiente. Primero que todo, selecciono los objetos, ¿cierto? Selecciono los objetos, ¿cierto? La lista de objetos que quiero agrupar. Voy a la opción de centro, ¿cierto? Cambio el pivote, que acuerden que el pivote es como el eje para rotar, escalar y mover el objeto, ¿cierto? Lo coloco en centro y miren, ya me lo centró, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, antes de eso, tenemos que darle F, enfocarlo, ¿cierto? Selecciono los objetos, le doy pivote centro y lo enfoco, ¿cierto? Le doy F. Entonces, miren, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a Game Object, ¿cierto? Me voy a esta opción que dice Game Object en la barra, en el menú superior, le doy Game Object y le digo Create Empty. Miren lo que él me hizo. Él me creó un objeto en toda la mitad de esta malla, de esta matriz de cubos. ¿Pero por qué me lo creó? Porque lo tenía enfocado. Acuerden que cuando yo creo objetos en Unity, ¿cierto? De esta forma, Unity me los crea desde el punto donde está o desde el pivote o el punto donde está enfocando ¿qué? La cámara principal o la cámara de edición. En este caso, por eso le di enfocar, para que el objeto vacío me lo creara en toda la mitad. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren que aquí tengo ese objeto. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir rename. Le voy a colocar aquí matriz cubos. Perfecto. Miren que yo ya le puedo cambiar los nombres a estos cubos. Lo puedo cambiar por clic derecho, rename, ¿cierto? O selecciono el objeto y aquí en el inspector le puedo cambiar el nombre. Ahora, ¿cómo hago para agregar estos objetos dentro de este objeto vacío? Miren que no tiene volumen, es un punto en el espacio. Y si ustedes ven en el inspector, el único componente que tiene es el transform, ¿cierto? Más tarde vamos a hablar sobre los componentes. Ahora, ¿qué es lo que hago? Selecciono los objetos, ¿cierto? O los puedo seleccionar como una lista. Clic al primero y me voy hasta el último y Shift y clic. Perfecto. Lo que hago es arrastrar toda esta selección ¿a qué? Al objeto vacío, ¿cierto? Al objeto que acabo de crear. Miren, lo arrastré y lo suelto. Y si ustedes ven, miren que ya dentro de matriz cubos están todos los cubos que creé, que dupliqué. ¿Esto qué quiere decir? Que los cubos son hijos ¿de quién? De matriz cubos, ¿vale? Y los hijos de matriz cubos son cubos, ¿cierto? Entonces, el padre de estos cubos es matriz cubos. Y matriz cubos tiene como hijos estos elementos. Entonces, miren que aquí yo ya creé como una jerarquía. Yo ya creé aquí una jerarquía. Y ya este objeto se comporta como uno. Entonces, miren que yo ya lo puedo mover, lo puedo rotar, ¿cierto? Lo puedo escalar, miren, lo puedo escalar en cualquier eje. ¿Cuál es el contexto aquí? Que todo lo que haga el padre lo hace el hijo. Eso sí, yo puedo ir a cada uno de los objetos individualmente y moverlo, ¿cierto? Y moverlo. Pero si me voy al padre y lo muevo, miren que los objetos se comportan se comportan igual que el objeto padre, ¿vale? Aquí yo lo puedo escalar, rotar, etc. Vale, control Z para devolverme. Muchachos, importante siempre control S, control S, control S, control S para guardar, ¿vale? Entonces, muchachos, miren que de esta forma yo puedo crear, pongámoslo de esta forma, puedo ser muy ordenado y puedo colocar los objetos dentro de otro objeto. Yo aquí dentro de cubo puedo crear otros cubos. Por ejemplo, voy a duplicar aquí estos cubos. Perdón, venga, yo aquí duplico este cubo. Voy a duplicar estos dos cubos. Estos dos cubos yo los puedo ingresar a Cube. Miren. ¿Sí ven? Miren que de cubos está dentro de Cube y Cube está dentro de cubos, de matriz cubos.
Vale, miren que si yo lo roto, miren, ¿sí ven? Perfecto, perfecto. Pero si yo roto o modifico las propiedades del padre, ¿cierto? También se modifican los hijos. Perfecto. Entonces, miren, muchachos, que de esta forma yo puedo duplicar esto, ¿cierto? Yo puedo duplicar esto y empezar a facilitar o a agilizar, ¿sí?, la creación de mi espacio 3D. Vale, perfecto. Esa es la forma un poco difícil. Vamos a hacer la forma fácil. Vamos aquí voy a dejar esto como estaba, ¿cierto? Así estaba antes. Ahora, esa fue la forma difícil o la larga. Ahora, ¿cuál es la forma fácil? Es la siguiente. Selecciono todos los elementos, me voy a Game Object y le digo Create a Empty Parent. Y ya, no más. Miren que lo que me hizo fue crear un padre vacío y dentro de ese padre agregar los elementos que yo ya había seleccionado previamente. Y miren, es lo mismo, ¿cierto? Le puedo cambiar el nombre, Matrix, ¿cierto? Puedo duplicar ese objeto. Si por alguna razón, miren qué es lo que pasa acá. Si yo selecciono algún elemento de aquí, miren que él no me selecciona el padre, sino que él me selecciona alguno de los hijos, ¿cierto? Perfecto, para que tengan en cuenta. Entonces, muchachos, ¿qué vimos en esta serie, en esta etapa de Unity? Nos pudimos aprender aprendimos cómo movernos en el espacio, ¿cierto? En el espacio, en este espacio 3D, en esta cámara de edición, en este espacio de edición. También pudimos crear nuestro primer objeto. En Unity no se crean objetos, ¿cierto? Yo los importo y les genero funcionalidades, pero hay unos objetos básicos que puedo crear como los cubos, las esferas, los planos, los cilindros y las cápsulas. Creamos un cubo, ¿cierto? Creamos un cubo y a partir de ese cubo empezamos a ¿qué? Aprendimos a enfocarlo, ¿cierto? A alejarme y a acercarme, a orbitar un objeto, ¿cierto? A orbitar un objeto. Después, a mover la cámara, ¿cierto? A desplazar la cámara en el espacio, miren, a desplazarla. También aprendimos a rotar en la cámara de edición en su propio eje, ¿cierto? Miren, en su propio eje. También aprendimos a ¿qué? Digámoslo así, la función de volar en el espacio con clic izquierdo sostenido y con WASD. Miren que yo me puedo mover como si estuviera volando, ¿vale? Es eso. También pudimos modificar las propiedades de los objetos, como su posición, su rotación y su escala. Además de eso, aprendimos a duplicarlos, ¿cierto? Y a organizar todos esos objetos ¿en qué? En otro objeto, ¿cierto? Que ese objeto esté contenido en otro objeto mayor o en un objeto padre. También aprendimos sobre la orientación global y local. La orientación local se ve afectada por la rotación, o sea, el desplazamiento se ve afectada por la rotación. Y la orientación global, ¿cuál es el cambio? Que el desplazamiento no se ve afectado por la rotación. Y tenemos el eje, ¿cierto? El eje del objeto, ya sea centro o pivote, ¿vale? Centro o pivote. Miren el ejemplo que acabo de lo que voy a hacer. Miren que señalé estos tres objetos. Si yo le digo centro, miren que él automáticamente como que me genera el centro entre estos objetos que tengo señalados. Pero si yo le digo pivote, miren que el pivote ya me lo cambia, ¿sí? El eje ya me lo cambia, ¿vale? Entonces, muchachos, espero que les haya gustado esta etapa de Unity. Yo creo que a partir de aquí ya podemos empezar a crear objetos, ¿vale? O empezar a crear ciertos espacios. Y aprendimos, o de aquí en adelante ya tenemos cierta habilidad, ¿para qué? Para empezar a crear nuestros espacios
3D y configurarlos, ¿vale? Ya en el siguiente video, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver todo lo relacionado con iluminación. También vamos a ver todo lo relacionado con componentes. Y vamos a hacer un ejercicio pequeño, ¿vale? Entonces, pero todo eso lo vamos a ver en el próximo video. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.